¿Qué tal, amigos de Murmullos de la Oscuridad? Bienvenidos a un nuevo episodio. La verdad sí estoy pues emocionado de estar aquí porque son temas que dan mucho de qué hablar y que sobre todo no solo tienen una versión, güey. Siempre va a haber la parte alternativa, la parte que no se cuenta o la parte que a lo mejor no se le dio tanta difusión, entonces pues no mucha gente la conoce, güey. O al revés, ¿no? Gente que se mantiene firme con la versión que conoce, ya sea por cuestiones de fe, por cuestiones de ideología, por cuestiones incluso de escepticismo. Y pues es lo que me interesa, o sea, conocer en amplitud el tema del que se hable y ver todas las versiones, y pues ahora sí que la gente se quede con la que más se adecue a su ideología. Eso, güey, porque, y voy a poner al inicio del video, la parte de que primero no somos expertos, otra, hay muchos temas que ya se han tocado y probablemente o con mucha seguridad se van a estar tocando aquí, pero eso también es lo que queremos dar nuestro sazón, por así decirlo, porque a veces la forma en que explica uno, explica el otro, como que no llena, no cuadra. Entonces probablemente la forma en que nosotros podamos platicarlo pueda que llame la atención. Ojo, tampoco hablamos las cosas con seguridad, como les digo, no somos expertos, nos gusta el tema, entonces pues vamos a estar por ahí hablando a lo mejor tonterías, ya en ustedes queda si creen o no, pero esto es solamente para que ustedes se entretengan y nosotros desahogarnos. Es correcto. Entonces, pues bueno, Luis también tiene un canal. ¿Cuáles son tus redes, Luis? Ahorita estamos trabajándolo en TikTok, se llama Archivo Hereje, así lo pueden encontrar. Lo vamos a poner. Son básicamente temas, pues como te digo, o sea, por ejemplo, hay un tema interesante que ojalá un día de estos podamos traerlo a la mesa, que es la reliquia de la cabeza de Juan Bautista, güey. Ah, ok. Todos, bueno, los que se mueven en la religión cristiana, pues saben quién es San Juan Bautista, güey. Pero un dato así rápido, curioso, es que es el único santo al que se le venera en su día, pero su cabeza tiene su propia festividad, güey. Ah, cabrón, o sea, ok, va a estar perro, o sea. Y deja tú, güey, la cabeza tiene 3 fechas, güey, de festividad. Oh, cabrón. Y ahí te va otra, güey. 4 países afirman tener la cabeza de Juan Bautista, güey. Y fíjate que curioso, ¿no? Porque, bueno, tema que vamos a ir más adelante tocando sobre ese tipo de datos, porque es como la corona de espinas, como que la cruz de Jesús. Muchos dicen tener ese objeto, ese artículo, esa reliquia. Entonces sí va a ser un tema, pues, muy interesante para proponerlo. Y precisamente en cuestiones religiosas, el día de hoy queremos abordar un tema que realmente es muy extraño desde un punto de vista, si se analiza a profundidad, porque sí deja muchos meollos de realmente qué fue. Vamos a hablar tanto de religión como posiblemente hasta cuestiones extraterrestres, si se da la posibilidad, ¿no? Entonces es un tema que de hecho Luis tiene en su red social. Él ya habló, subió un short para que lo sigan, y hoy lo vamos a desmenuzar con un poquito más de calma y esperemos les entretenga. ¿Por qué uso máscara? Porque estoy feo, así de simple, y entonces esperemos que eso no sea algún problemilla.
Entonces, quédense para que nos acompañen y nos escuchen. Murmullos de la Oscuridad. Bueno, mi Luis, el tema que tú tocas es sobre la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, güey. Estuve leyendo y la verdad, sí hay algunas cosas que se me han hecho interesantes, extrañas, bizarras, pero creo que tú tienes, bueno, tú empezaste con este tema. Ujú. Me gustaría que nos compartieras qué es lo que sabes, qué es lo que has analizado sobre esta cuestión. Ok, pues mira, la Virgen de Fátima es uno de los milagros, por decirlo de alguna manera, una de las apariciones más mediáticas, porque en el tiempo que apareció ya había periodismo, ya había fotografía, ya había como más documentación, güey. Así es. Entonces, la versión, digamos, que más se apega a la iglesia o a, sí, pues la versión religiosa, por decirlo de alguna manera, 1917, están en plena Primera Guerra Mundial, en Portugal, en un pueblo precisamente que se llama, cerca de un pueblo que se llama Fátima, Portugal. Hay 3 niños que son pastores, güey. Lucía, de 10 años, Francisco, de 9, y Jacinta, de 7. O sea, desde ahí ya se escucha interesante, porque la Virgen a ellos es a quien se les aparece, a 3 niños. Se les aparece el 13 de junio de 1917, y a partir de esa primera aparición se les aparece 6 veces cada 13 de cada mes, es decir, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. La única fecha en donde no se apareció el día 13 fue en agosto, se apareció el 19, porque los niños fueron detenidos, güey, por las autoridades por decir que se les apareció la Virgen. Esto porque en la Primera Guerra Mundial había como una campaña antirreligiosa, por decirlo de alguna manera. Pero el pueblo de donde venían estos 3 niños era sumamente creyente, era muy religioso. Entonces la Virgen se aparece, les pide que recen el rosario todos los días, y les pide arrepentimiento, penitencia, pues sí, lo que pide el cristianismo, ¿no? Y pues los niños van a su pueblo a divulgar que se les apareció la Virgen. Entonces eso empieza a hacer mucho ruido, güey, entre el mismo pueblo. Tan es así, güey, que en agosto, te digo, son detenidos. O sea, quiero que entendamos la magnitud pues ahora sí que de la situación, güey, porque son 3 menores de edad que las autoridades detienen, güey. O sea, no como tal se podría decir que los arrestan, pero los detienen, los retienen, y los quieren como forzar o obligar a que desmientan, güey, a que digan que pues que no es la verdad, ¿no? Que se les apareció. Pero los niños pues están firmes en su convicción de las apariciones. Aquí hay unos datos interesantes también para desmenuzar de la Virgen. Bueno, empiezan las apariciones a estos 3 menores.
Pero tengo entendido que de esos 3 menores, solamente, o sea, uno o una es quien tiene la capacidad de escucharla, de verla, o sea, prácticamente todo, porque tengo entendido que el niño, o sea, puede verla, pero no puede escucharla. Y tengo entendido que la niña era de solamente escucharla, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, desde ahí empieza un dato curioso. También comentas que la llaman la Virgen de Fátima, pero tenía entendido que la aparición no se presenta como virgen tal cual. Entonces, es ahí donde también, ahorita desmenuzando, vamos a ver algo extraño, ¿no? Mencionas Fátima. Yo creo que todo tiene que ver mucho también la geografía, ver, como dices tú, hay partes en las que estaba muy la prohibición de la religión, Uh-huh. las guerras y todo eso, ¿no? Hay que ver también eso que tanto ha influido. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir sobre o sea, paso a paso, viejo, por así decirlo, tío, de los niños? O sea, ellos fueron diciéndole, ¿somos la Virgen a las personas o cómo estuvo este dato? Es que ahí está el detalle, güey. O sea, la iglesia como tal argumenta que fue la Virgen, güey. Los niños, en principio, sobre todo Lucía, que es la que mencionas que puede hablar con ella, puede escucharla y puede verla, ella fallece en el 2005, güey. O sea, estamos hablando de gente contemporánea, güey. Okay. O sea, realmente no es alguien que tú digas, 1860. Sí, no. Los otros 2 niños murieron jóvenes, de hecho por predicción de la Virgen, según lo que se lee, ¿no? Que una de las cosas que la Virgen le dice a Lucía es que porque eran primos, sus 2 primos van a morir jóvenes, y de hecho mueren jóvenes, mueren en la epidemia de la gripe española. Y como tú bien comentas, Lucía puede verla, oírla y comunicarse. Es la única. Ok, exacto. Jacinta puede verla y puede oírla, pero ¿cómo te diré? La escucha en su cabeza, güey. Como ve gesticulación. Ajá. De la... Todo es mental, ok. Ajá, okay. Como si se comunicara telepáticamente. Okay. Y Francisco solo puede verla, güey, pero no la escucha ni puede hablar con ella. Ese es lo que, pues sí, lo que dice la historia, ¿verdad? Sí. Entonces, empiezan a hacer la divulgación. Lucía dice, una señora vestida de blanco que brilla más que el sol. Entonces la iglesia dice, la Virgen. Ahí está el detalle, güey. Pero tiempo, o sea, igual no me quiero adelantar, pero es que todo tiene que ver, o sea, sí la iglesia dice probablemente en ese momento la Virgen, pero ya en las, ¿cómo se puede decir? En los escritos que deja Jacinta, ¿verdad? Lucía, perdón, ya adulta, se dice que también tiene que ver mucha influencia, porque con el tiempo ella se acerca mucho más a la cuestión religiosa. Entonces ya lo que escribe, porque hasta ese momento de la infancia, que porque no sabía escribir, no sabían leer, que es parte de lo que se les pide también esta entidad, ¿no? Esta aparición, pues, para no ofender, te digo, lo hace hasta una edad adulta, por así decirlo, pero de alguna forma influenciada. Por eso era mi pregunta. Ellos van y dicen que si es la Virgen o qué pasó ahí, cómo fue que se difundió, porque también tengo entendido que muchas personas dicen, no, es que probablemente es una aparición fantasmal, o otro tipo de situación, pero así decir que es la Virgen, digo, cuando tengo entendido que históricamente, bueno, hasta cierta edad adulta es cuando ya menciona que es la Virgen. Sí, es que ahí es otro como detalle a considerar, que Lucía reescribe sus memorias, güey. Exacto. Y pues es curioso, ¿no? Porque ya hasta, como tú bien lo mencionas, hasta que ya está en una edad adulta, es cuando dice, no, ya me acordé, sí era la Virgen. No, ya me acordé,
sí Sí. dijo esto. Ok, no ya me acordé cómo era, es que pues era niña, no me acordaba bien, pero ya me acordé. Entonces eso pues ya ha generado cierta controversia, ¿no? Exacto, güey. Porque, como te digo, era un tiempo difícil para la iglesia, había una campaña antirreligiosa fuerte, entonces, pues la Virgen era el milagro perfecto, güey, para sostener... O sea, güey, pero ¿cómo crees que, o sea, dices que era una campaña perfecta? Imagino que de los niños no era la intención probablemente hacer esa campaña, No, pero la iglesia, ¿crees que lo haya tomado? Porque también también la iglesia estuvo hasta cierto punto renuente a decir, sí es la Virgen, sí lo que dice ella tiene que ver con un milagro. Creo que tuvo que pasar un proceso de verificación, por así decirlo, para también que la iglesia constatara que era era la Virgen quien se había aparecido. Entonces, si estamos hablando sobre el punto o la zona, pues religiosamente pues está muy influenciado, ¿no? Entonces, ¿crees que tenga que ver eso de como dices, la negación del gobierno, de la política, de eso de querer censurar la religión? ¿Crees que tenga que ver eso, esa campaña desde los niños que fueron influenciados o cómo? No, yo digo que más bien, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y ya digamos, con lo que se ha investigado, yo pienso que aquí el asunto fue que la iglesia lo vio muy oportuno, güey. No tanto que los niños dijeran, se nos apareció la Virgen, sino que la iglesia dijera, fue la Virgen. O sea, porque, ahí te va, güey, los niños ven a la Virgen y, según las memorias de Lucía, la Virgen les pide rezar el rosario, bueno, aprender a leer, aprender a escribir, porque eran 3 niños analfabetas, rezar el rosario, penitencia, arrepentimiento, devoción al corazón inmaculado de María, así tal cual es como lo mencionan, y algo muy curioso, güey, la consagración de Rusia. Rusia era un país comunista. Entonces, ahí creo yo que ya te estás metiendo en temas que pues realmente no tienen mucho que ver con... Y es que fíjate que en las apariciones, o no recuerdo si fue desde la primera o en la segunda, o durante todo ese recorrido de apariciones, hay tres profecías. Entonces, pero esas 3 profecías se dan a conocer ya hasta la parte que comentamos de que ya está en una edad adulta, que ya sabe leer y escribir. Y ahí hay cosas muy extrañas, porque en ellas pues ya menciona parte de lo que se vio o deja escrito lo que se vivió en ese momento, ya llamándola como la Virgen, pero también habla sobre cuestiones de eso, de la política, que en algún punto dices, ok, pero ya pasó, pero también hablamos de una Segunda Guerra Mundial, de situaciones en las que todavía no se estaba... que no estaban ocurriendo. Por ejemplo, hablan de cuando se posiciona el Papa Pío, y empieza la Segunda Guerra y todavía no sucedía eso. Entonces ahí es también donde hay una contradicción, digo, una cosa muy extraña, porque te digo, dirás, pues es que eso ya pasó, por eso lo escribió, pero pasa esto, esto que todavía no estaba escrito, digo, que no había sucedido, ya lo estaba escribiendo, y ahí es donde también ya lo hace extraño, ¿no? Sí. ¿Tú qué sabes así de esas profecías? Pues mira, las 3 profecías son comúnmente llamadas los 3 secretos. Los 3 secretos. El primer secreto es una visión del infierno. Según la historia, la Virgen les enseña el infierno a los niños en una visión. El infierno tal cual, descrito. Y es una advertencia donde se les dice que en caso de no convertirse o de no volver a la devoción, viene una guerra peor de la que estaba en ese momento, que era la Primera Guerra Mundial.
pues, viene una guerra peor, que es la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos hablando de 1917. Realmente no hay tanto tiempo entre 1917 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sí, El segundo secreto fue... No, el primer secreto fue la visión del infierno. uh-huh. El segundo fue lo de la guerra peor, Ajá. en dado caso de que no hubiera una conversión. Y el tercer secreto se guardó para el futuro, güey. O sea, quedó como sellado. Pero Lucía dice que se tiene que abrir en 1960. Entonces, según la historia, el secreto se abre en 1960. No recuerdo quién era el papa que estaba en ese tiempo, pero lo abre, lo lee y no lo publica al mundo, güey, porque dice que esa profecía no es para su tiempo. Entonces la vuelve a cerrar y se vuelve a abrir hasta el 2000, güey. En el 2000 la abren y es donde hablan de un obispo que va a morir, un obispo vestido de blanco, y hablan de que la iglesia va a sufrir muertes y todo eso, y lo asocian al atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981, pero estamos hablando que el secreto se abrió en el 2000. Y ahora fíjate, hay dos situaciones ahí también extrañas, ¿no? Porque primero se menciona que el secreto no fue revelado tal cual, que se sigue omitiendo. Ajá. Partes importantes. Y la otra que se me hizo, bueno, esto es como parte de eso del Papa Juan Pablo, que cuando él tiene ese atentado, él en el hospital, me parece, solicita leer, que le traigan las escrituras del secreto y todo, y los analiza, y días después se carea con la persona que le hizo el atentado, pues realizó el atentado, Uh-huh. y platicó con él. Obviamente fue una plática a solas y todo ello, pero que todo tiene que ver como parte del secreto, del tercer secreto. Entonces te digo, eso también está muy, muy curioso, ¿no? Porque de hecho el Papa Juan Pablo fue muy querido, Sí. muy querido. Entonces te digo, ese atentado creo que fue, bueno, creo que con cualquier papa, pero al ser el Papa Juan Pablo II de esa magnitud, pues sí pegó, ¿no?, a muchas personas. Entonces te digo, fue muy famoso ese atentado, y te digo, eso fue lo que alcancé a saber. ¿Tú qué opinas, hijo? Sí, mira, yo opino que, como bien tú comentas, muy seguramente la iglesia no reveló el secreto completo. Sabemos que la iglesia siempre va a buscar protegerse. Si es algo que no le conviene a la iglesia, no se va a saber. Exacto. Eso tenlo por seguro. Porque vuelvo a lo mismo del tema del oportunismo. O sea, leen el secreto, güey, y es así como de chale. No, pues se encaja con lo que le pasó a Juan Pablo II. Simón. Pero Juan Pablo II no murió. Y bueno, si es una profecía como tal, pues la profecía dictaba que el obispo iba a morir. Y no hablaba de una sola muerte. Ahora, sabemos que generalmente en temas de cristianismo, como la Biblia, como las Escrituras, el Testamento, se manejan con mucha analogía en la mayoría, ¿no?, de los casos. Entonces, realmente que te digan un obispo vestido de blanco va a morir, pues puede que no sea literal, güey, puede que esté hablando de otra cosa. O sea, de algo más profundo que... Es que se puede mencionar hasta espiritual, Exactamente, no sé. Güey. Pero fíjate, entonces si hablamos que dice va a morir, el Papa Juan Pablo no murió. Exacto. O sea, ok, hubo un cambio probablemente en otras cosas, pero no murió. Yo hace poco publiqué ¿cómo se llama? Un video, una investigación sobre las profecías, Uh-huh. en el cual pues hablo de Nostradamus, Babanga, más que nada las profecías que se hacen a finales, a finales de año para el inicio del siguiente, ¿no? Uh-huh.
Y muchas veces, bueno, en lo que yo creo que sí es lo más cierto, que muchas veces las profecías que no se cumplieron en ese año, nada más se reajustan al siguiente y esperando a que se dé la casualidad, ¿no? De que si dice, porque cuántas veces no hemos escuchado eso que del Papa Nero, que del Papa esto y el otro, entonces no ha pasado hasta ahorita como tal, y luego lo quieren asociar de que, es que hubo un problema, es que es porque es del anticristo y esto y el otro, ¿no? Entonces digo, en cuestión de las profecías se van ajustando, pero te digo, aquí lo curioso de esta profecía es mencionar la Segunda Guerra Mundial, al Papa Pío, y esa sí es como que esa de dónde la ajustaste, ¿no? O sea, esa sí se dio, o no fue de que vamos a leerla y ok, vamos a hacer una guerra para que cuadre. Entonces esa sí es de lo que se me hizo muy, muy extraña esa profecía. Sí, ahora la iglesia se adjudica, bueno, no se adjudica, pero asegura que la que se apareció fue la Virgen, porque cuando ya los niños habían generado como mucho revuelo con el tema de las apariciones, la Virgen en septiembre, en la visita de septiembre o en la aparición de septiembre, le dice a Lucía que reúna a la multitud porque el 13 de octubre pues va a realizar un milagro para que la gente deje de dudar. El 13 de septiembre. El 13 de septiembre le dice eso. Que para su siguiente aparición, que va a ser el 13 de octubre, reúna a la gente porque va a demostrar, o sea, que no es una mentira, pues. Entonces, el 13 de octubre ocurre el milagro del sol. Y eso está documentado en periódicos de aquel tiempo y todo, güey. La historia cuenta que la gente se reúne cerca de, bueno, se habla entre 50,000 y 70,000 personas, que ya estás hablando de demasiada gente. Simón. Empieza a llover y de repente el sol empieza a girar y empieza a como cambiar de color, bueno, no cambiar de color, sino a emitir luces de diferentes colores. Porque así lo mencionan, creo. Ajá, empieza a girar, empieza a bajar como hacia la tierra, güey. Se supone que la gente estaba empapada por la lluvia y al momento de que el sol empieza a hacer todo eso, la gente se seca y el lugar que estaba... La ropa, güey. Si la gente... Bueno, sí, la ropa. La gente bien seca. Y se cota y la ropa de la gente y la tierra donde... Pues sí, donde llovió, güey. El área donde llovió. Simón. Se seca de inmediato en cuanto el sol empieza a hacer esos movimientos. Y eso se le conoce como el milagro del sol, güey. Fue presenciado ante demasiadas personas. Ahora, hay personas que afirman que no vieron nada dentro de esas 50, 70,000 personas. Pero la gran mayoría pues afirmó pues ver el fenómeno, ¿no? Bueno, perdón. Es que fíjate que tú también lo dijiste al principio, que ya había fotografía, ya había radiocomunicación. Bueno, había tecnología, estaba empezando la tecnología. Y yo en la investigación que hice, no encontré ninguna foto de ese evento y hubo periodistas. Entonces sí dije, ¿por qué chingados no hubo alguna imagen de ese evento, no? Uh-huh. Pues bueno, en mi lógica quise entender la parte de que pues algunos o la mayoría entran en trance, otros no sé, o sea, hay mucha distracción, hay mucho revuelo, entonces no les da oportunidad también para fotografiar, pero de algún modo constatan verbalmente y ya después por escrito lo que sucedió. Pero también quise entender, digo, en mi lógica de que muchas veces la tecnología en esa época, sí, bueno,
para ahorita, si para tomar una foto a una luz intensa como la mencionan, necesitas un filtro, pero bien cabrón. Pero también en aquella época, pues, aparte de requerir un instrumento muy, muy potente para ello, una foto tardaba en capturarse un buen rato, ¿no? Entonces probablemente eso ya había pasado. Eso fue mi lógica que quise, por lo que quise entenderlo, porque sí me extrañó de que había versiones distintas, ¿verdad? Pero también dije, ¿por qué no hay una evidencia tal cual? Ya teniendo la tecnología que se tenía en ese entonces. Sí, también hay que tomar en cuenta, pues no sé, a lo mejor el tipo de cámara que se usaba en ese momento, ¿no? Yo creo que era del tamaño del sillón, güey. Sí, no, ¿te imaginas cargar esa madre? Como las del Chavo del 8, que... Sí, güey, y no sé si también funcionaba el flash con pólvora, o sea... Sí, era un pedo, o sea, es lo que entiendo, y luego cómo es que llovió. Sí, lo que sí yo encontré fue notas periodísticas, güey, que registraron el fenómeno. Ahora, ahí es como la versión de la iglesia, güey. Así es. ¿Sí? Porque inclusive la historia cuenta que la Virgen se aparece con un rosario en la mano derecha y que ella es la que les enseña a rezar el rosario. Okay. Ahora, la otra historia, güey, o bueno, la otra versión de la historia, afirma justamente eso que mencionabas al principio. Los niños nunca dijeron que se les apareció la Virgen. Por si lo chido ahí. Los niños dijeron: una señora vestida de blanco que brilla mucho, trae una esfera en su mano derecha y cada que habla, la esfera se ilumina. La señora no camina, está flotando y parpadea y se mueve de un lado a otro como si se teletransportara, güey. Aliens. Exacto. O sea, güey, es que eso es lo que, digo, me emociona hasta, o sea, la neta sí me emociona, porque, pues bueno, primeramente, la imagen que manejan ahí, o sea, porque se hace un retrato hablado, y nada que ver, o sea, tiene una apariencia probablemente femenina, no lo sé, pero no tal cual. Probablemente la descripción también no fue la correcta, o el que dibujaba no supo capturar, pero imagino que le preguntan a los niños como a todos, ¿se parece a esto? Ah, sí. Entonces ya tienes algo que justifique ese dibujo, ¿no? Pero también está eso de... Es un sol, ¿no? Ajá. Pero el sol empieza a emitir colores, distintos colores. Y gira. Y gira, güey. Y entonces, ahora, hace movimientos de zigzaguea, güey. Y dices, güey, o sea, ¿qué explicación también le puedes dar? O sea, probablemente, no sé, tiene una explicación científica, porque todo puede ser cuestión también de la astrología y todo ese pedo. O no lo sé, güey, pero ese tipo de situaciones, por lo que hemos escuchado, hemos visto, o sea, se me hace muy de objetos voladores no identificados. Y ojo, no es la primera vez que se habla sobre antiguos dioses que vienen del cielo, que bajan del cielo, en naves. Hasta hay dibujos que probablemente, no sé, uno también los interpreta así. Los investigadores que analizan el fenómeno OVNI los interpretan también de ese modo, pero quieras o no, dices, si está raro, ¿no? Que tengan apariencias o si las explicaciones te digan, tienen este tipo de movimientos de luces, y eso se me hace muy, muy, muy extraño, ¿no? Porque puedo entender que el sol, pues, brille mucho, pero que emita tonos así de, ¿qué sería eso? O sea... Sí, es que mira, realmente, ¿cómo te diré? El sol no se movió, güey. O sea, si el sol hubiera hecho eso, sería una catástrofe global, sí, güey. O sea, eso es un hecho, güey. Pero muy divino, ¿no? O sea, yo creo que, o no sé, güey, sí tendría que ser muy divino, qué pedo, porque pues es como la luna, o sea, la luna por algo está aquí, y con ello se mantiene un control en los mares, o sea, un chingo, ¿no? Sí, o sea, sí. Todo tiene que ver con todo, güey. ¿Te imaginas? Sí, su porqué. Sí, güey, el sol no se mueve de donde está, güey. Lo que se mueve es un segundo sol que gira y que emite luces de colores y que se mueve en zigzag y que baja hacia la tierra y luego sube.
Y eso, obviamente, a lo mejor en 1917 tú pudiste haber dicho, no mames, hay 2 soles ahí arriba. Eso. Pero ahorita, pues ya con la información que hay, con la Exacto. tecnología que hay, pues ya dices, no es otro sol, güey. Es que es eso, güey, porque anteriormente, o sea, hay muchos relatos, digo, que describen así cosas de objetos voladores no identificados, pero ellos los describen, o sea, como te digo, como dioses, porque así lo veían, ¿no? Siempre un ser que está en el cielo, es un dios, porque acá, ¿no? Entonces, carruajes, porque así se les conoció tan en su momento. Pero como tú bien lo mencionas, hoy la tecnología, güey, yo creo que sí o sea, dices, güey, ya no le llamaríamos así carruajes ni dioses. Uh-huh. Yo creo que ya hay una forma de asimilarlo, o no sé, porque también no vamos a afirmar, güey, pero yo creo que sí se puede decir, lo que me estás diciendo también me suena a esto. Sí, güey, aparte también, es que no me quiero meter en pedos, güey, pero la fe de las personas juega un papel muy importante, güey, porque si has visto los casos donde la Virgen se apareció en un sartén. Que la Virgen se dibujó en una playera que se llenó de mole. Simón. Ay, no mames, la Virgen se apareció en esa mancha de humedad que está en la pared. Simón. Entonces, ahí ya es como la creencia de la gente, güey. Simón. O sea, tú imagínate 3 niños de 10, 9 y 7 años que reciben la visita de esta entidad en un pueblo sumamente católico. Los niños no saben qué es, güey. Exacto. Entonces, niño de 10, 9, 7 años llega y te dice, acabo de ver a una señora de blanco allá afuera. Tú le puedes decir, fue la cortina. Sí. Y el niño va a decir, fue la cortina. Eso. Entonces, los niños van y le dicen al pueblo, acabo de ver una señora de blanco que flota. Y el pueblo es sumamente creyente de la religión cristiana. O sea, pero es que ojo, güey, porque ahí al principio, según los relatos, o sea, al principio, o sea, lo veían hasta como, o sea, cuando se empezó a correr el rumor, no lo veían tal cual como la Virgen. Al principio era como que, es que, digo, un fantasma, o sea, mencionan fantasmas, y hasta que los niños, pues, no, o sea, estaban inventando. Uh-huh. Pero sí, hasta, no sé si recuerdo, hasta la tercera aparición, me parece que ya les dice que la Virgen, o no recuerdo, pero también ahí está la parte como, o sea, que tú comentas, que ya estamos hablando de una región que tiene mucho, está infundado todavía, o son familias muy tradicionalistas en esa parte. Uh-huh. Y tú crees que, no crees que haya pasado de que la mamá así, probablemente es la Virgen, y por eso haya sido influenciado, decir, es que me dijo que era la Virgen, y ya cuando escribe esto de más adulta, pues ya lo afirma y lo confirma, ¿no? O sea, sí, ¿no? Justamente, o sea, ahora también vamos al tema de que era un pueblo sumamente, ¿cómo te diré? Pues no sé, güey, o sea, no había mucha educación, pues. Entonces, por ejemplo, el viejito que se peleó en el monte con el diablo. Sí, no, güey. Eso no lo vas a oír aquí, güey, lo vas a oír en un rancho, ¿no? Sí, man. Lo vas a oír en un pueblo. Eso es a lo que voy, pues, o sea, el pueblo ve algo y lo va a relacionar con Dios. Sí, man. Porque es un pueblo sumamente católico. Entonces, cae un rayo en ese árbol, no mames, Dios se enojó. Dios está enojado. Ese tipo de cosas, pues. Y ahora a eso súmale que los niños son sumamente manipulables en sus ideas y pensamientos. Es decir, si él te platica algo y tú le das una explicación lógica o ilógica, el niño va a decir, el adulto sabe más. Sí. Entonces es lo que él me dijo. Ahora, ¿tú qué opinas
porque en uno de esos secretos o esas profecías o de esas pláticas le dijo que sus primos iban a ser los primeros que iban a ir con ella al cielo, ¿no? Pero que ella se iba a quedar como mensajero prácticamente. ¿Tú qué opinas sobre eso de que es algo que se cumple a final de cuentas? Si estamos hablando que a veces puede ser como que algo que te metes en la mente, pero aquí ¿tú qué piensas sobre eso a los niños? Por la situación en que se dio, más que nada porque fue que me parece que fue una gripe, no sé cómo estuvo, sí, la peste, algo así. La epidemia de la gripe española. Ahí. Yo opino que una inteligencia más allá de la nuestra, pues no sé, a lo mejor es capaz de predecir ese tipo de cosas. Y a lo mejor por eso tiene que ver con, o sea, a lo que voy, la visita, o sea, si fue la Virgen, chido, ¿no? Porque eso le dio una razón más al cristianismo para hacerse fuerte, a lo mejor donde no era tan fuerte con la política antirreligiosa. Pero si fue un extraterrestre o alguien de otro planeta, de otro tiempo incluso, que vino a advertir sobre lo que iba a pasar, porque tiene esa capacidad de ver lo que va a pasar, pues por eso sabía que se iban a morir. Pero sí hay algo muy, muy cabrón, porque desde tiempo atrás, digo, se menciona de seres supremos, y eso está bien recalcado. Sí. Entonces, se ha dicho en todo momento que ellos tienen mejor y mayor tecnología, ¿no? Y son capaces de cumplir o propagar algún tipo de epidemia, enfermedad. Aquí, bueno, espero que el público nos pueda echar la mano, también qué opinan sobre este tema, qué piensan ellos, qué tanto conocen, porque como les digo, no se ha tocado por primera vez este tema, es un tema que se ha hablado en muchas partes, y qué opinión nos pueden dar. Nosotros no estamos hablando con la verdad, estamos hablando nuestro punto de vista y sacando conclusiones y opiniones, ¿no?, diversas para ustedes. Pero te digo, ¿tú cómo lo ves, mi Luis? ¿Lo ves más extraterrestre o lo ves más religioso? ¿Cuál es tu punto de vista en ese aspecto? Yo no lo puedo ver religioso porque es que no hay algo que apunte, desde mi punto de vista, no hay algo que apunte a algo religioso. Ahora sí que ¿cómo te diré? Cada quien lo va a ver como lo quiera ver. Eso es un hecho. Porque si tú eres una persona que ha dedicado toda su vida a la devoción de Dios, de Cristo, de quien tú quieras, yo por más que te quiera convencer, a lo mejor con pruebas más encaminadas hacia otro ramo, que puede ser el de los objetos voladores no identificados, el de los seres de otra tierra, de otros planetas, tú no vas a permitir esa entrada, güey. No vas a permitir ese ángulo porque tu fe te dice que es un milagro. Exacto. En mi caso, para mí es la mayor prueba de la vida extraterrestre, güey, de aquel tiempo. Porque el mirado del sol, yo creo que es la parte más evidente. Sí, o sea, para mí es como te lo explican, güey, no. Ajá, exactamente. Y ya el tema de la Virgen, siento yo que pues los niños hablaban de lo que conocían. Es como aprender un nuevo idioma. Sí. O sea, por ejemplo, en el abecedario que usan en Rusia, hay letras que se parecen a letras de aquí. Es decir, a lo mejor dibujan una P, Simón, pero para ellos es una N. Simón. Entonces, tú la ves y dices, es una P, porque tú la conoces, güey, como P. Pero en Rusia van a decir, es una N, güey. Exacto.
porque toda su vida la han visto como una N. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Pero es a lo que me refiero, pues. O sea, si a ti toda tu vida te han enseñado cómo es la Virgen y tú ves algo que no conoces, lo vas a asimilar, lo vas a, ¿cómo te diré? Relacionar. Esa es la palabra que buscaba. Lo vas a relacionar con lo que conoces. Es que es como estás influenciado socioculturalmente, ¿no? Exactamente. O sea, ese es el pedo. Ese es el pedo. Entonces, yo lo veo así, güey. Yo lo veo como, no mames, tuvieron un contacto del tercer tipo. Okay. La entidad se comunicó con ellos, güey. Ahora, creo que también es un punto muy importante que haya sido con niños, güey. ¿Por qué, güey? Porque generalmente los niños no tienen como una maldad, como una malicia. Entonces, no tenían forma de manipular el mensaje, güey. No tenían forma de... Bueno, no que no tuvieran forma, sino que eran niños. Ok. ¿Has visto la película de Presagio? Simón. ¿Ves que al final los extraterrestres se llevan solo a los niños? Cuando el mundo ya está en las últimas y se llevan a los niños para que la raza humana no se pierda, pero solo a los niños, ¿no? Simón. Entonces, no, obviamente no tomo mi postura desde la película de Presagio. No, pero hay un punto ahí, ¿no? Por ejemplo, muchas veces creemos que los niños tienden a espantarse fácilmente cuando ven algo que no se explican. Y sí pasa, pero también como lo hemos comentado, todo tiene que ver cómo los estás influenciando, ¿no? Socioculturalmente desde niños, ¿no? Porque hay niños que hasta cierto punto o hasta cierta edad ellos dicen, no, pues es que yo no conocía a La Llorona, digamos, hasta que escuché ya cuando estaba en la prepa, en la secundaria, ¿no? Y entonces toda esa edad, desde pequeño como que no. Leí un libro hace tiempo que se llama El Mundo de Sofía. Textualmente no recuerdo cómo lo describió esta persona, pero hablaba sobre la no ingenuidad, sino la sorpresa del niño, por así decirlo. Les digo, textualmente ya no lo recuerdo, que fue hace años que lo leí, pero mencionaba de que un niño, o sea, puede ver una persona, o sea, ve una persona flotando, o sea, va a estar en su mesa y si ve que su papá empieza a flotar, no se va a espantar, o sea, porque no tiene esa malicia o esa idea de que es malo o que es bueno. Él simplemente se queda extrañado y dice, ok, pero si ve que un adulto dice, no, que esto es cosa del maligno. Eso no es normal. No es normal y le empiezan, o sea, a influenciar lo que no es normal, vuelve a ver eso y ahora sí sale corriendo y sale gritando. Entonces yo creo que también tiene que ver con esa parte que comentas, de que probablemente los niños, por cuestiones digamos, de su ignorancia en su momento, de su inocencia es la palabra, yo creo que tiene que ver esa parte, ¿no? De que dicen, ok, aquí hacemos el contacto porque creemos que con ellos no se puede generar ese miedo y al contrario podemos aprovecharlo para utilizar para propagar el bien, lo que se vaya a hacer. Porque ojo, tengo entendido que años atrás o un año atrás más o menos ya habían tenido una aparición. O sea, no es la primera vez que hayan medido el terreno, o sea, que estos seres hayan hecho esa aparición para medir el terreno. Sí, porque de hecho la iglesia dice que se les apareció un ángel primero y que estaban cuidando ovejas, es que te digo que eran pastores. Ajá. Y empezó a llover muy fuerte, se refugiaron abajo de un árbol y se les apareció un ángel que les avisó que se les iba a aparecer la Virgen. Ok. Entonces, eso es lo que la iglesia dice, obviamente. Porque, o sea,
Es que es lo extraño, porque hasta que ya se está en la religión, se está en la iglesia, pues es cuando se hace ese tipo de comentarios ya de un ángel, de una virgen. Porque te digo, la aparición se da, pero nunca notificaron a los papás, ¿no? O sea, la familia que habían tenido ese contacto. Ujú. Hasta que ya empiezan el contacto ya fuerte o consecuente, ¿no? Sí. Y es que realmente es lo que te decía yo, bueno, es lo que yo opino, ¿verdad? La iglesia te va a decir lo que quiere que tú sepas o lo que quiere que tú conozcas. No sé si sepas que hay varios libros que la iglesia excluyó de la Biblia. Sí. Y los consideran como pues no canónicos, o sea, no pertenecientes. Y si tú los ves o los lees o los ojeas, hablan de cosas pues diferentes, güey. O sea, está el Apocalipsis de Pedro, me parece. Está el libro de María Magdalena, güey. Está el libro de Enoch, que se supone que Enoch fue el único que tuvo acceso al cielo sin haber muerto, güey. Entonces son cosas que la Biblia dice, no, esto no es cierto. Y es que, o sea, no solamente hay libros prohibidos o desterrados, no sé cómo llamarlo. Negados. ¿no? Negados. Porque está también en la Biblia, así, tal cual, por así decirlo, hay omisiones según la religión que hoy se está manejando. O reacomodos según se requiera. Me comentaban, estuve leyendo fragmentos de una Biblia, no sé, católica, si le llamamos así, y luego de una Biblia, no sé, de mormona. Uh-huh. Y por ejemplo, porque ya había escuchado eso y dije, ok, y sí como que se reinterpreta o lo escriben de acuerdo a la necesidad de que ellos quieren propagar, ¿no? O sea, que quieren decirle. Entonces te digo, hasta la misma Biblia no es por mucho que digan, esta es la que se queda, tiene también sus omisiones y sus modificaciones, güey. Sí, es que realmente el cristianismo se divide, se separa en muchas ramas, que son los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos, que adoran teóricamente. Hay bastantes ya. Sí, ya son muchos. Y todas las, o sea, están hechas a su necesidad, o sea, de que, no, es que a mí no me gusta esto, voy a hacer mi propia religión, y dices, a ver, o sea, sí está cabrón. Y es que, mira, a lo mejor es cuestión de nuestro tiempo, porque mencionábamos hace rato sobre las entidades que en sus tiempos fueron llamados dioses, en sus tiempos fueron llamados ángeles, y es que no vamos tan lejos, güey. Nuestras religiones, la religión de nuestros antepasados, güey, o sea, eran una cantidad incontable de dioses, güey. O sea, prácticamente veían un cerro y ese es un dios. Y todos los dioses son los mismos, o sea, diferente nombre, el mismo poder, si así lo decimos. Entonces, te digo, desde mi punto de vista, la iglesia, como todo sistema de orden mundial, la iglesia te va a decir lo que quiere que tú sepas. Eso es ley. Y no lo digo yo, ¿verdad? O sea, No, y por eso surge esta parte de cuando fue del comunismo, todo eso. O sea, precisamente hablaba los secretos, ¿no? De volver a la conversión, porque se separa, por así decirlo, el Estado de la iglesia, porque si hablamos históricamente, antes la iglesia era la que tenía el poder, el control total, no era la que decidía, la que venía y todo ello. Y hay un punto en el que dice el Estado, ¿no? Para llamarlo así en general, no.
o sea, nosotros queremos y empieza todo eso, hablamos de una guerra cristera aquí, o sea, los templarios, o sea, fue todo un caos, ¿no? Cuando, porque hasta en la misma iglesia hubo problemas con la otra iglesia, entonces ha sido un caos esto, ¿no? Pero sí, güey, entonces ya el Estado decide que esto mamen, o sea, es que es un pedo bien cabrón, güey, de hablar de diferentes tipos de separaciones, güey, y ahorita me iba a meter en más, güey, pero no, ya la voy a cagar, ya creo que lo dejamos para otro tema, eso, pero... Sí. Entonces, para mí, la historia de la Virgen de Fátima es uno de los eventos extraterrestres con mayor evidencia. Tú lo ves como extraterrestre, güey. Sí, yo lo veo de esa manera. Y creo yo que en su tiempo, pues, o sea, yo no, ¿cómo te diré? No juzgo como la creencia, ¿verdad? Ajá. Porque eran otros tiempos. O sea, vuelvo a lo mismo. Exacto. Era la gente hablando desde lo que conocían. Ahorita, pues tú lees la historia o la conoces y dices, ¿qué pedo? Se les apareció un extraterrestre. Y es que te lo digo así porque de todos los análisis que hice, de la información que me chuté acá de todo el pedo, y en toda la mayoría, o sea, lo mencionan como pues una aparición con situaciones extrañas, pero como que no se animaban del todo a decir, es que esto, güey, tiene una situación, o sea, probablemente lo tenían ahí en la punta de la lengua, y si hay uno que otro que lo dijo, no, es que lo veo más que como algo más extraterrestre, y lo abordan, o sea, casi desde el punto de vista, pues es que se manejó así, y como que no quieran emitir opinión. Uh-huh. Y yo la neta sí lo veo como tú lo comentas, güey, es que desde que me dijeron, o sea, desde que pasan la imagen, ¿no? Porque hay una imagen visible en las redes sociales, de cuál fue la descripción que se hizo. Pues dices, ok, probablemente, como te lo dije, el que dibujaba no lo supo hacer o qué sé yo, no lo describió bien, pero al final se dijo, sí, es tal cual ella, ok. Pero ya cuando empiezan a hablar de que hay un segundo sol, que se mueve, que empieza a zigzaguear, emite luces y todo ese pedo, dices, güey, o sea, y que de ahí... se desprende todo eso y dices, güey, o sea, digo, de lo que he aprendido probablemente es la influencia sociocultural de la que hemos hablado, güey, pero para mí son aliens, güey. Sí. Aliens. Sí, para mí también. Y no sé, güey, o sea, creo yo, ¿verdad? Hablando específicamente del milagro del sol, creo que sí necesitarías ser un cristiano muy recalcitrante para decir, es un milagro. Porque si nos vamos a lo, digamos, a lo objetivo, ¿cuál fue el milagro? Exacto, güey, o sea, ¿qué demostró? Es que probablemente, digo, milagro, sí, me quedo sin palabras porque no, probablemente con el tiempo se hizo una iglesia, ahí donde fue todo ello, pero, porque esta Lucía, dijimos, ¿no? Uh-huh. Le pide que sane a su tío, a un tío que está enfermo, pero esta aparición, esta entidad, o sea, no cumple el milagro que podría haber hecho desde el principio, o sea, al contrario, dice no, porque se supone que una entidad así religiosa o siempre es al lado de que le pides un favor y se te cumple el milagro, ¿no? Cuando se lo pides con devoción. Ahora estamos hablando de niños con esa inocencia, con esa delicadez de niños, pues, que le está pidiendo de manera amable. Probablemente el tío, pues, haber sido un desmadre y todo el pedo, y por eso le dijo, no, güey, pues que se aguante, ¿eh? Pero, o sea, se lo está pidiendo una niña, alguien inocente, oye, échame la mano, y le dice no. Uh-huh. O sea, si se convierte, sí. Va. Si no, o sea, y entonces digo, va, ahí pues ya niega un milagro, probablemente porque se quiere que realmente se apegue a la fe.
Pero sí un milagro, ahorita como lo mencionas, sí me quedo así de... Yo no encuentro un milagro tal cual, porque al final de cuentas, o sea, que digas, sí volvió a unir a la gente con la religión, la gente que... Es que sigue siendo igual, o sea, sí hubo gente que retomó con fuerza la fe, y digo retomó porque probablemente dudaba o estaba, pero la retoma, uno que otro pues se vuelve, o uno que otro se une a la religión, pero pues, o sea, no significó un cambio total, o sea, lamentablemente, o no sé cómo lo toman las demás personas, pero no un cambio tal cual. Milagro sí sería que a lo mejor mundialmente todos dijeron, bueno, esto sí ya, esa obra hizo que todo, y yo nada más vi o escuché, no sé, el levantamiento de una iglesia, una nueva forma de obtener creyentes, pero a veces eran más curiosos por morbo que también creyentes, ¿no? O era mitad y mitad, o sea, no sé, a menos que me expliquen las personas cuál fue el milagro, güey, si no. Exacto, o sea, porque durante la historia del cristianismo, pues se han adjudicado milagros variados a santos, a Jesús, a la Virgen, y el milagro del sol, pues no sé, güey, o sea, no lo veo más como un fenómeno ovni, inclusive lo podría ver como un fenómeno natural, güey, por el tema de la lluvia y el sol precisamente, pero como un milagro así de, no, sí, esto me abrió los ojos y a partir de hoy... Exactamente, porque también volvemos a lo mismo. Todo esto se sabe años después, o sea, no sé, o sea, los niños en ese momento no dicen, sí, o sea, vengan a ver lo que está pasando en ese encuentro masivo, pero se habla religiosamente ya hasta años después, o con mayor seriedad años después, güey, ¿no? Ya cuando quieren decir, ¿qué pasó con este caso? Es que ya Luciano está diciendo que era la Virgen, ya es cuestión religiosa, ¿no? Entonces, sí está cabrón, pero te digo, yo también lo veo, todo ese tema lo veo en ese aspecto así como más extraterrestre. Sí, ahora, nada más, bueno, a mí sí me gustaría dejar claro que ni lo que yo estoy diciendo es la verdad, ni lo que tú estás diciendo es la verdad. Exacto. La verdad es la que tú quieras creer. Exacto. O sea, si para ti lo que sucedió en Portugal en 1917 es suficiente para que en tu ideología sea considerado como un milagro y una aparición mariana, pues qué bueno. Si no, pues también, ¿no? Porque pues ahora sí que cada quien tiene su punto de vista, su manera de ver las cosas, pero no podemos negar que pues es un tema controversial, güey. Sí, güey. Porque da la pauta para opiniones diversas, güey. O sea, da la pauta para que el católico refuerce su fe en Dios y da la pauta para que el escéptico refuerce su teoría de la vida extraterrestre. Inclusive había, dentro de lo que estuve leyendo, una explicación psicológica, güey, del milagro del sol. Sí, o sea, un tema de una psicosis colectiva, de un tema de trance, como lo mencionabas tú, porque todos estaban volteando hacia el sol, güey. O sea, ¿qué te va a pasar si miras directamente al sol durante mucho tiempo? Sí, es un pedo. Exacto. Y mueve los ojos y se ve un pedo. O sea, sí se ve como sí. que también puede ser, güey. O sea, alucinaciones oculares claro, no sé. las vas a tener si tú... O sea, ya ni siquiera con que veas al sol, güey, si te le quedas viendo una lámpara por mucho tiempo. Empieza el parpadeo y digo, donde muevas tú el ojo, por así decirlo, te va a seguir esa lucecita. Exactamente. Entonces, versiones va a haber varias, ¿no?
Y ya la mejor decisión pues la tienes tú. Y pues lo que tú quieras creer, eso es lo que es. Sí, prácticamente en estos episodios no estamos hablando con la verdad, también le estamos entrando al cotorreo, a la plática. Si bien tenemos otros episodios o videos donde lo hacemos un poco más, no sé, más estudiado, aquí prácticamente estamos debatiendo, estamos divagando hasta cierto punto, porque como les digo, son muchas dudas que tenemos, ¿no? Nadie tiene la verdad, nadie tiene la razón, entonces solo queremos que se entretengan y nos puedan aportar también ustedes, ¿no? con sus ideas, y si ustedes están interesados en que divaguemos sobre otro tema, pues adelante, ¿no? Esto apenas está comenzando, estamos agarrando forma a este proyecto o a esta sección con mi amigo Luis García. Entonces pues esperemos que haya sido de su agrado. Yo me quedo con la idea, digo, que sí tiene un poquito más que ver con el tema ovni, por lo que sucedió. Hay muchas cosas inexplicables, eso sí es cierto, pero bueno, o sea, estamos hablando de tecnología también avanzada, ¿no? Uh-huh. Si es que también nos vamos por esa parte que me inclino yo, digo, no es mi razón, no es mi verdad, pero sí es como que una idea que tengo yo. Sí, es que creo que ahí nos dirigiríamos a la pregunta universal de si estamos solos o no. Y vuelvo a lo mismo, con la tecnología como se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, simplemente ¿cuántos planetas no se han descubierto, güey? Sí, güey, no. En los últimos años, güey, galaxias y sistemas solares, y pues a lo mejor para nuestro tiempo y la tecnología que tenemos es inimaginable pensar que a 600 millones de años luz, güey, haya una forma de vida que nos pueda llegar a visitar, pero a lo mejor a 600 millones de años luz, güey, hay un planeta que tiene la tecnología suficiente para visitar otros planetas, güey. Sí, güey, ¿por qué crees que estuvimos con ese miedo ahora cuando estuvo lo del 3 y Atlas, güey? Sí, porque, o sea, no sabemos. Y también han cambiado muchas cosas, muchas formas de ver el universo al día de hoy, como se veían antes. Había muchas ideas que decíamos, esto es cualquier cosa, y hoy representa algo que dices, ay, cabrón. Entonces, sí es un tema también muy amplio, ¿no? Sí. Y sí me gustaría abordarlo para el siguiente tema. Uh-huh. Mi Luis, quiero finalizar este programa aquí en este punto, con este pendiente para el siguiente. ¿Algo que quieras agregar para el público? No, pues que si les gustan este tipo de temas, pues sigan este canal. También es muy interesante el estar como investigando, ¿no? O sea, bueno, eso al menos a mí me apasiona un chingo, güey. O sea, cuando empecé a leer la historia de la Virgen de Fátima, desde el momento en el que yo leo que es una de las apariciones más controversiales, es donde digo, a ver, vamos a ver qué. Y por eso divagamos sobre este tema, porque si es uno de los... O sea, ha habido apariciones en diferentes etapas, épocas, partes del mundo, pero sí fue uno de los, también en mi punto de vista, de los más controversiales. Y cuando Luis lo tocó en su red, yo sí la verdad dije, vamos a hablar sobre eso, y por eso yo prácticamente hoy estoy como espectador, pero la verdad sí se me hizo interesante este tema. Sí, güey, de hecho pues ya de ahí empiezan a surgir muchas teorías, porque Lucía se vuelve el primer contacto del Vaticano con la Virgen. Uh-huh. Y hay teorías de papas que tenían como comunicación directa con aliens.
Ok, sí. También eso del Vaticano también. Exacto, güey, o sea, y ya es como decir, chale, o sea, cuánto misterio, güey. Sí, no, últimamente, digo, muchas cosas que nosotros teníamos, una idea al día de hoy han cambiado mucho. Sí, el Vaticano resulta que también ha tenido, o ¿cómo se dice? Ha dicho que sí existe vida, o algo, al menos uno que otro papa sí dijo, sí hay vida en otro planeta, sí hay vida alienígena, no sé cómo lo llamó. También ya el gobierno ya empezó, o sea, ha cambiado mucho la perspectiva, ¿no? Entonces te digo, sí me gustaría retomarlo, ese tema. Y como bien lo comentas, no se queden con una sola cosa, investiguen. Siempre investiguen. O sea, si escuchan esto, neta, tenemos tecnología para estar checando a la mano. La neta, es muy chido este tipo de temas y se van a encontrar siempre con sorpresas, ¿no? Que son con las que nos encontramos nosotros. Entonces, pues de mi parte es todo, Luis. ¿Cuáles son tus redes? Te digo, está en la cuenta de TikTok, se llama Archivo Hereje, así se llama, güey. Vayan a seguirlo, denle like, es su plataforma independiente, pero como les digo, es parte de este proyecto también, para esta sección. También se aventa episodios, ideas y relatos chidos. Simón, ¿algo más que quieres agregar, viejo? No, pues de eso, güey, que si son temas de su agrado, que si son temas que les apasionan, hay un chingo de tela de dónde cortar. Y mientras, bueno, sí, sobre todo, como bien comentas, que no se queden con una sola como versión del tema, y que no se vayan con la idea de que hay un documento o hay no sé, una parte de la historia que dice toda la verdad, güey. Simón. Te comentaba ahorita de los libros que la Biblia ha omitido. Separó de su contexto. Eso no quiere decir que sean falsos, güey. No, güey. Eso no son de su interés. Exactamente, o no les conviene que sean parte de la Biblia. No les conviene, exacto. Pero eso no quiere decir que sean falsos, güey. Tampoco quiere decir que sean reales, güey. Porque si a eso nos vamos, pues ¿quién te dice que la Biblia es real? Y no, es que ese es el pedo. Y no dudes que ahí también hablen de seres. O sea, todo puede pasar. Y son cosas que siempre se van a quedar en la mente, al menos en esa situación, ¿no? De por qué los quitan, por qué los separan o por qué omiten esto, ¿no? Ahorita ya estamos en un momento donde se están revelando un chingo de cosas, está pasando un chingo de cosas. Entonces ya está muy cabrón, ya uno ya puede empezar a analizar y tener una idea, ¿no? Tampoco afirmen, a menos de que pues ya sea... Bueno, es que está cabrón. Sí, está muy cabrón, güey. Pero creo que ahorita es el mejor momento para conocer, güey. Porque creo que a lo largo del tiempo no ha habido tanto acceso a la información como el que se tiene ahorita sí ya, en este momento. Cualquier cosa ya la puedes checar. Y la neta, está chingón. Sí. Yo de morro adelante sí que era de que tenía una chingada duda de eso. ¿Qué pedo? Como tenías que ir a por un libro, una revista. Yo compraba mi revista aquí en el Oxxo para estar leyendo. Uh-huh. Y a veces había cosas que la neta ni siquiera era lo que quería saber o no se me ocurría. Y ahorita ya cualquier cosa ya. Sí, la inteligencia artificial te aliviana. Entonces, la neta sí. Pues bueno, fue un episodio de Murmullos de la Oscuridad, una nueva sección. Esperemos sea de su agrado y nos vemos en el próximo capítulo. No olviden suscribirse, dejar su like y compartan. Hasta luego. Sale.